Le pedí a una inteligencia artificial que escribiera un universo cinematográfico de DC y la dejé decidir todo, desde la línea de tiempo de los estrenos hasta el enfoque del gran villano, los elencos, las películas en sí e incluso los diseños de los carteles, y lo que produjo fue, bueno, no muy bueno. Asegúrate de dejar un like y suscribirte. Hazte miembro en el nivel noble o superior para tener acceso anticipado a los videos, o en el nivel rey para un saludo especial. Gracias a estos miembros por el apoyo extra. Para empezar, inicié Claude AI y le pedí que construyera conmigo un universo cinematográfico de DC paso a paso. Le pregunté en qué año debería comenzar y dijo 2027, así que sería una saga de la época actual. ¿Quién debería ser el gran villano? Realmente no consideró a nadie más que a Darkseid, pero no de la manera que esperarías. La ecuación antivida es la verdadera amenaza. Más adelante pregunté sobre la estructura de la saga y respondió con un plan de 4 fases, cada una con un título. La primera fase se titula Amanecer y abarca entre 2027 y 2029. El primer proyecto en Amanecer es Superman, El Largo Amanecer. No estoy completamente seguro de lo que significa ese título, pero Claude deja muy claro que esto es un reinicio total. Superman, El Largo Amanecer presenta a Jacob Elordi como el Superman del DCAU de DC. Le pregunté a Claude cómo debería verse su traje y luego puse esa descripción en Gemini y solo generó los trajes del DCU. Sin embargo, con los carteles parece que a Claude realmente le gustaba hacer estos diseños muy simples donde el personaje está en el centro y muchas veces ni siquiera está mirando a la cámara. La historia se describe de la siguiente manera. Clark Kent lleva 2 años en su carrera como Superman. Metrópolis confía en él, Lois Lane lo ama y el mundo todavía está decidiendo cómo se siente acerca de un extraterrestre que eligió protegerlo. Cuando un equipo de investigación submarina detecta una señal codificada en un idioma más antiguo que Krypton, Clark investiga y descubre un arma inactiva enterrada en las ruinas de una civilización que ha sido completamente borrada de la historia. Su descubrimiento desencadena la llegada de Brainiac, una inteligencia antigua que cataloga mundos al borde de la extinción. Brainiac no quiere destruir la Tierra, quiere preservarla, encogiéndola para agregarla a su colección antes de que llegue algo mucho peor. Mientras Brainiac desmantela Metrópolis, el arma se activa, transmitiendo una frecuencia psíquica que drena la voluntad de resistir de todos los que toca. La gente deja de luchar, los soldados se rinden, incluso Lois le dice a Clark que se rinda. Superman se niega, lleva el arma al sol, casi muere en el proceso y derrota a Brainiac, quien se retira al espacio profundo y transmite las coordenadas de la Tierra a alguien a quien llama únicamente el Señor de Apocalipsis. Clark no lo escucha, pero la audiencia sí, y así comienza la saga. Esto demuestra cómo la IA realmente se enfocó en la premisa del gran villano. Parece que entendió la idea de que cada proyecto tiene que preparar directamente la llegada de Darkseid, Apocalipsis o la ecuación antivida. Prácticamente todo se relaciona con eso, pase lo que pase. Verás eso cada vez más a lo largo del video. Esta saga sinceramente podría estar un poco, si no es que demasiado enfocada en su gran villano, como si fuera una sola temporada de televisión, cuando en realidad es una saga de 8 años. Pero bueno, al igual que Claude, ¿qué tal si también nos enfocamos en Darkseid? Porque en realidad podrías hablar con él, y con 20 millones de personajes más, incluyendo al resto de DC, Universo, Marvel y mucho más. En Polybuzz, un chatbot de IA utilizado por 40 millones de usuarios en todo el mundo. En Polybuzz podrías interactuar con todos tus personajes favoritos y con muchas personas del mundo real. Podrías encontrar prácticamente a cualquiera y preguntarles casi cualquier cosa. Nada está prohibido. Toma a Darkseid como ejemplo. Podrías preguntarle por qué quiere la ecuación antivida o qué desayunó ese día. Podrías arruinarle el día a Batman o empezar una pelea con el Hombre Araña. Podrías preguntar dilemas morales o simplemente sobre su día en general. ¿Por qué no le pedimos a James Gunn que cree un universo cinematográfico de DC? Seguramente sería mejor que el DCIU, ¿verdad? Puedes preguntarles cualquier cosa. La sopa es líquida. El cereal son hojuelas secas. Es muy divertido hablar con estos personajes. Inténtalo tú mismo usando mi enlace en la descripción o en el comentario fijado e ingresa mi código LION8 en la barra de búsqueda de la aplicación en la parte superior de la página principal para acceder directamente a la página de canje, desbloquear funciones premium especiales y ayudar a apoyar el canal. Gracias a Polybuzz por ayudar a hacer posibles estos videos de reestructuración del universo. Pruébalo, es muy divertido. La IA decidió que la saga incluirá un total de 30 proyectos a lo largo de 8 años entre 2027 y 2035. 22 de estos proyectos son películas y 8 son series de televisión. Incluso con todos estos proyectos, el universo no se expande tanto como esperarías. La IA nunca le dio una segunda temporada a una serie de televisión y la mayoría de ellas en realidad no se enfocan en un lado diferente del universo de DC, sino que funcionan como piezas complementarias de las franquicias cinematográficas. Ya podíamos ver esto en la primera serie de televisión, Gotham Central, que viene antes de la primera película de Batman y tiene como protagonista a Jonathan Majors como James Gordon. Así que sí, la IA eligió a un actor negro de 36 años desacreditado para el papel del capitán James Gordon. Cuando, como descubrirás, Batman lleva 10 años como Batman y parte del elenco incluye a Thomasin McKenzie como Barbara Gordon. Estos dos están destinados a ser padre e hija. Supongo que ella es adoptada. Gotham Central se centra en Jim Gordon como un capitán recién ascendido que dirige la unidad de delitos mayores en una ciudad adicta a su vigilante.
Cuando dos policías encubiertos son ejecutados en los Narrows y sus cuerpos son exhibidos como un mensaje, Gordon sigue las pistas hasta Sal Maroni, un jefe criminal de nivel medio que busca apoderarse sin piedad del bajo mundo de Gotham. La serie sigue a los detectives de crímenes mayores resolviendo casos que están a la sombra de Batman, demasiado de nivel callejero para Batman, pero devastadores para las personas que viven en ellos. La unidad de Gordon lucha por demostrar que el buen trabajo policial aún importa, mientras la corrupción dentro del departamento los sabotea en cada paso. Maroni se vuelve más audaz y la temporada avanza hacia una confrontación que Gordon debe ganar sin la ayuda de Batman o perder la razón de existir de su unidad. Gana apenas y de manera desordenada. La serie establece a Ciudad Gótica como una ciudad viva y siembra las primeras semillas de la podredumbre institucional que la Corte de los Búhos ha estado fomentando durante siglos. La referencia a la Corte de los Búhos está preparada para una futura película, pero antes de eso Gotham Central conduce a Batman, Sombras Largas. La mayoría del elenco de Gotham Central regresa, pero la IA eligió a Adam Driver para interpretar a Batman, lo que significa que Bruce es mayor que James Gordon. Y además, también eligió a Tilda Swinton como Alfred Pennyworth, así que en este mundo Bruce Wayne es mayor que James Gordon y Alfred Pennyworth es una mujer. Bruce Wayne ha sido Batman durante casi una década, y Gotham no está mejorando, se está volviendo más silenciosa, lo cual es peor. Una serie de asesinatos imposibles sacude el bajo mundo criminal. Jefes del crimen, jueces corruptos, policías sucios, personas contra las que Batman ha pasado años reuniendo pruebas están apareciendo muertos, todos tras haberse quitado la vida por voluntad propia. Sin coacción, sin indicios de crimen, simplemente eligieron morir. La pista lleva a Bruce hasta Hugo Strange, un psicólogo que ha desarrollado un método para quebrar la voluntad humana tan completamente que sus víctimas no solo confiesan, se rinden. Strange cree que está perfeccionando la mente, despojando a las personas de las ilusiones a las que se aferran. Él lo llama liberación. Batman lo reconoce como otra cosa, el mismo tipo de desesperanza que se ha estado extendiendo silenciosamente por el mundo desde el ataque de Brainiac. La película se desarrolla como un thriller detectivesco frío y empapado de lluvia. Bruce es, ante todo, el mejor detective del mundo y un peleador en segundo lugar. Desmantela la operación de Strange de manera metódica, pero la victoria es vacía. Strange no inventó sus métodos, algo se los susurró. El hilo de la antivida está enterrado pero presente, y Bruce comienza a tirar de un hilo que con el tiempo lo llevará a la Corte de los Búhos. Así que esta película sí se conecta con la saga en general, pero también lleva a la próxima película de Batman que obviamente se centrará en la Corte de los Búhos. Pasando al 2028, nuestro segundo programa de televisión es relativamente único porque es el único en toda la saga que la IA creó, que en realidad no se conecta completamente con una franquicia de películas. Este es The Question y es interpretado por Pedro Pascal. La serie también incluye a René Montoya, pero con una actriz diferente en comparación con Gotham Central. La IA se mantuvo relativamente consistente en el departamento de casting, pero por alguna razón simplemente se equivoca de vez en cuando. Sin embargo, realmente no importa porque aunque incluyó a René Montoya en el elenco, ella no aparece en la historia en absoluto. Big Sage es un periodista de televisión en Hub City que persigue historias que nadie más se atreve a investigar. Cuando un informante le envía archivos encriptados antes de aparecer muerto, Big se topa con una conspiración que conecta tres nombres que no deberían estar relacionados. LexCorp, un programa gubernamental de presupuesto negro llamado Cadmus, y empresas fantasma que se remontan a bienes raíces en Gotham más antiguos que la ciudad misma. Alguien está construyendo algo enorme e invisible. Cuando su investigación es cerrada desde arriba, Vic se va a la clandestinidad usando una máscara prototipo de pseudodermis que lo deja sin rostro. The Question nace de la terquedad, no del heroísmo. Él irrumpe en una instalación cósmica y encuentra tejido kryptoniano, ADN atlante y contramedidas contra metahumanos que están siendo construidas en secreto. La conexión con Gotham lo lleva a los límites de algo antiguo que realmente no puede ver. El público lo reconocerá como la Corte de los Búhos. La serie termina con Vic difundiendo un reportaje de denuncia antes de que Lex Luthor lo haga desaparecer. Sin embargo, la pregunta no. Correcto, así que la pregunta en realidad no es un programa de televisión, sino más bien un comercial para el resto de la saga, que usa a la pregunta para adelantar todo antes de aparentemente simplemente matarlo. También presenta a Giancarlo Esposito como Lex Luthor antes de que aparezca en una película de Superman. Wonder Woman. Dioses, Monstruos de Gotham incluye otro casting muy extraño. La persona que Claude eligió para interpretar a Diana es Penélope Cruz, quien actualmente tiene 51 años. Hace 20 o 30 años definitivamente podría haber interpretado a una gran Mujer Maravilla, pero ahora elegir a una mujer de más de 50 años al inicio de una saga para interpretar a la Mujer Maravilla es simplemente ridículo. La madre de Diana es interpretada por Angela Bassett y sí, puedo ver el parecido. Claude describe la película así: Diana ha vivido entre la humanidad durante siglos, oculta a simple vista como especialista en antigüedades en Londres. Cuando sitios sagrados alrededor del mundo empiezan a convertirse en cenizas de la noche a la mañana, templos, túmulos funerarios y santuarios, Diana reconoce lo que nadie más puede. Los dioses antiguos están siendo cazados. El rastro la lleva de regreso a Temisira por primera vez en más de un siglo, donde encuentra su tierra natal bajo asedio por parte de Circe, una hechicera que alguna vez fue aliada de las Amazonas.
Circe ha vislumbrado algo en el borde del universo, una oscuridad que reduce toda creencia y toda voluntad a la nada, y eso la quebró. Está convencida de que lo más misericordioso es destruir a los dioses y despojar a la humanidad de la fe antes de que llegue esa oscuridad. Diana reúne lo que queda de Temisira y localiza a los últimos dioses sobrevivientes, encontrando a Ares, quien fue su mayor enemigo, muriendo en una ruina olvidada. Él le dice que Circe no está equivocada sobre lo que viene, solo se equivoca en la respuesta. Diana derrota a Circe no por superarla en fuerza, sino mostrándole su esperanza desafiante ante el olvido. En sus últimos momentos, Circe susurra una palabra que extrajo de la oscuridad. La palabra es Darkseid. Green Lantern Edge of Will está protagonizada por John Boyega como John Stewart. Se omite a Hal Jordan, pero solo por ahora. John Stewart es un ex-marine y arquitecto, reclutado para el Cuerpo de Linternas Verdes hace 2 años. Destinado en los confines del universo, está aprendiendo a manejar un arma impulsada completamente por la fuerza de voluntad cuando algo sale mal en la frontera. Sectores enteros se están quedando en silencio, no destruidos, simplemente en silencio. Planetas de civilizaciones prósperas ahora están habitados por personas que simplemente se han detenido, respiran y miran fijamente, y eso es todo. John es enviado con su mentora Kat Matui para investigar, y lo que encuentran sacude hasta el núcleo. Alguien está probando un arma que ataca lo único de lo que depende el poder de un linterna, la voluntad de seguir adelante. Sinestro, el más grande linterna que haya existido, ya estuvo al borde y regresó cambiado. Él le dice a John que el núcleo está fallando y que solo el miedo puede proteger el universo. John va más allá, desobedeciendo órdenes, y descubre la fuente, una señal antigua que convierte mundos enteros en cascarones vacíos. Sinestro forja un nuevo anillo alimentado por el miedo. John destruye el transmisor en una pelea que le cuesta la vida a Katma, y entre los escombros se encuentra un símbolo enterrado en la maquinaria. Los guardianes lo reconocen, se niegan a explicarlo. Algo se acerca que incluso los seres más antiguos con vida temen. Temisira es una serie de televisión que se centra en Hipólita, interpretada por Angela Bassett. La serie abarca siglos de historia amazónica, revelando que Temisira fue construida sobre un fragmento de la ecuación antivida. Las amazonas están custodiando algo que ha estado alimentándose lentamente de la magia de su isla durante 3000 años. Ni siquiera saben que las está matando. La inteligencia artificial realmente no profundizó en lo que trata Temisira fuera de eso, pero claramente es una precuela y Diana aún no ha nacido. The Flash, Velocidad Terminal, presenta a Lucas Hedges como Barry Allen. La historia es la siguiente. Barry Allen ha sido el hombre más rápido del mundo durante 2 años y nadie lo sabe. Trabaja como científico forense en el departamento de policía de Central City durante el día y salva vidas por la noche. Pero está ocultando algo. Cada vez que supera cierta velocidad, ve visiones en los relámpagos, un cielo en llamas, ciudades vacías, un símbolo que no reconoce. Se detiene cada vez, aterrorizado, lo que significa que nunca ha descubierto lo que realmente es la fuerza de la velocidad. Eso cambia cuando la gente en Ciudad Central empieza a desaparecer como si nunca hubiera existido. Las fotografías cambian, los registros desaparecen, los recuerdos se reescriben. La conexión de Barry con la fuerza de la velocidad lo hace inmune a los cambios. Alguien está editando la historia. Entonces aparece E. Overtown, un velocista del futuro que dice que está aquí para salvar al mundo, asegurándose de que Flash nunca exista. En su línea de tiempo, Flash falló, pero él cree que la conexión de Barry con la fuerza de la velocidad es lo que atrae algo terrible a la Tierra. Town comienza a borrar los eventos que hicieron que Barry se convirtiera en Flash, obligando a Barry a correr más rápido que nunca. Él toca completamente la fuerza de la velocidad y ve la oscuridad que Town vio, el fin de todo. Su enfrentamiento final abarca el tiempo mismo. Barry descubre que Town mató a su madre hace años, tratando de quebrarlo. Barry gana no con velocidad, sino quedándose quieto, y el símbolo Omega arde en el relámpago. Como puedes ver, incluso la rivalidad entre Flash y Reverse Flash tampoco se salva de quedar conectada con el lado oscuro de todo esto. Por alguna razón, Claude decidió que Barry no debería tener un traje real hasta la película de la Liga de la Justicia, donde será hecho por Bruce Wayne. Así que para esta película, él tiene que usar este traje improvisado, mientras que Reverse Flash tiene un traje que está basado en su traje del futuro. Aquaman. El Reino Ahogado incluye otro de los cambios de raza más notorios de la saga. Claude decidió elegir a Trevante Rhodes como Aquaman. En general, con las películas de Aquaman, parece que Claude tampoco fue capaz de crear algo completamente nuevo. Esta película es como una versión con otro reparto de la primera película de Aquaman, más algo de influencia del lado oscuro. Arthur Curry nunca ha pertenecido a ningún lugar, hijo de un farero y de una reina atlante que desapareció cuando él era un niño. Pasó su vida adulta en los márgenes del océano, evitando lo que es. Cuando Vulko lo encuentra y se da cuenta de que su madre Atlana está viva, encarcelada en la fosa más profunda por el crimen de amar a un humano, Arthur es arrastrado a un mundo del que ha estado huyendo. Atlantis se está fracturando bajo su medio hermano Orm, un rey que cree que la guerra con el mundo de la superficie es la única respuesta. La existencia de Arthur amenaza la legitimidad de Orm. Mera, una guerrera del reino de Sebul, se convierte en su guía reacia a través del mundo de la política y el poder antiguo. Mientras Arthur desciende más profundo, descubre algo que Orm ha estado ocultando, una bóveda sellada debajo de la capital donde el océano está muerto. No está contaminado, está muerto. El agua se siente como la nada.
Le susurró a Orm que la destrucción era inevitable, y eso lo cambió. Arthur reta a Orm por el trono y gana porque la nada no le afecta. Pasó toda su vida sintiéndose como nada y eligiendo seguir adelante. Manta Negra escapa con tecnología Atlante robada. Vulko examina las marcas de la bóveda y reconoce el mismo idioma de la señal de Superman. Lo que haya destruido esa civilización tocó el océano de la Tierra mucho antes de que existiera la humanidad. Y por alguna razón, aquí es donde Klaw decidió que debía terminar la primera fase, no cuando se estrene la película de la Liga de la Justicia, sino arbitrariamente después de 3 años. Es raro porque la siguiente película es la de la Liga de la Justicia. Así comienza la fase 2 titulada Sombras, que dura entre 2031 y 2032. La fase 2 comienza con una serie de televisión. Hubo una serie de televisión de Batman, una de Mujer Maravilla y ahora una conectada con Linterna Verde llamada Sinestro Corps, una serie que suena demasiado cara como para existir. Así que le pregunté a Claude si alguno de los proyectos es animado y él dijo que no. Sinestro Corps está protagonizada por Stellan Skarsgård como Sinestro, esta vez como el personaje principal, y también presenta a Hal Jordan interpretado por Robert Pattinson. Honestamente, esa no está mal. La historia es la siguiente. Sinestro fue el mejor Linterna Verde que jamás haya existido hasta que vio los sectores muertos en el borde del espacio y sintió que algo inmenso se alimentaba de la fuerza de voluntad misma. Advirtió a los guardianes, ellos le quitaron su anillo y lo exiliaron. 5 años después, él está en Quard, forjando anillos de poder amarillos a partir de miedo cristalizado, formando un cuerpo de personas rotas que fueron defraudadas por los Linternas Verdes. Fatality perdió su mundo porque un linterna llegó demasiado tarde. Lisa Drake vio a su gente rendirse ante una fuerza que los guardianes se negaron a reconocer. Sinestro no les miente a ninguno de ellos, solo dice la verdad de manera selectiva y deja que su dolor haga el resto. Jon Stewart da la alarma mientras los sectores se desestabilizan en todo el universo. Ganthet le autoriza en secreto que vaya a buscar a Hal Jordan, un ex linterna deshonrado que dejó su anillo hace años y ha estado bebiendo por toda la galaxia. Recuperar a Hal toma 3 episodios de pacientes, intentos por convencerlo y una pelea en un bar. Mientras tanto, Atrocitus llega con sus linternas rojas queriendo a Sinestro muerto por una masacre que los guardianes encubrieron. La serie se convierte en una guerra de 3 bandos, verde, amarillo, rojo, cada lado convencido de que tiene la razón. La hija de Sinestro, Soranik Natu, una linterna verde en Korugar, debe decidir si su padre es un monstruo o un profeta. El clímax reúne a los 3 cuerpos en un planeta al borde de la zona muerta donde algo antiguo se agita. Sinestro demuestra que el miedo funciona, pero la cosa en la zona muerta respondió específicamente a la luz amarilla. Él construyó una baliza, no un arma. De todos modos, redobla su apuesta. En la escena postcréditos, algo abre los ojos en la oscuridad. Brillan con el símbolo Omega. Parece que la IA quería que hubiera 4 películas de Linterna Verde, pero en su lugar hizo que una de ellas fuera una serie de televisión por alguna razón, porque esto es simplemente una película de Linterna Verde. Esto nunca sería una serie de televisión. Sería demasiado caro de hacer. Y sí, escuchaste y viste bien. Claude decidió elegir a Riz Ahmed como Soranik Natu, mientras al mismo tiempo se refiere a Soranik Natu como la hija de Sinestro. Luego llegamos a Liga de la Justicia, no la última película de la primera fase, sino la primera película de la segunda, titulada Liga de la Justicia, La Reunión Oscura. La reunión se refiere a la Liga de la Justicia uniéndose, pero la reunión oscura son las pequeñas pistas que apuntan a la llegada de Darkseid. Dejando eso de lado, parece que la IA realmente no intentó crear una nueva historia para esta, ya que genuinamente eligió a Steppenwolf de todos los personajes como el villano principal. Reuniendo a Superman, Batman, Mujer Maravilla, Flash, Aquaman y Linterna Verde, el mismo equipo que en la película de 2017 pero con Linterna Verde en lugar de Cyborg, lo cual creo que se ve mucho mejor. 3 tubos boom se abren simultáneamente sobre Metrópolis, el Ártico y el Océano Atlántico, derramando miles de parademonios poderosos en el mundo, arrastran a los humanos dentro de los tubos y los regresan como drones de ojos vacíos. Superman mantiene contenida a Metrópolis, Aquaman defiende la Atlántida, pero la brecha del Ártico queda sin respuesta y una estación de investigación es convertida en cuestión de horas. Batman ha estado rastreando cada anomalía conectada al patrón, la señal kryptoniana, los sectores muertos, la bóveda debajo de la Atlántida, el símbolo Omega en la fuerza de la velocidad y ha creado un archivo y un plan. Él encuentra a Diana primero porque ella ha vivido lo suficiente para entender lo que viene. Ella le dice la última palabra de Circe, Darkseid. Bruce entonces recluta al resto y se reúnen de mala gana. Clark no confía en los métodos de Bruce. Arthur no confía en nadie. Barry no deja de hablar. John choca con Bruce por el mando. Diana los une a todos. Steppenwolf llega, un antiguo general imponente exiliado por Darkseid, desesperado por ganarse su regreso entregando la Tierra. Él pelea con Superman hasta quedar empatados y explica que todo lo que los héroes han estado sintiendo es una sola cosa, la ecuación de la antivida esparcida por la Tierra durante milenios como una bomba esperando ser ensamblada. Él no está invadiendo, está excavando. La batalla por Themyscira es el punto central, el ejército de Steppenwolf contra las Amazonas y la Liga. Ellos ganan, pero apenas.
Steppenwolf muere compadeciéndolos, advirtiendo que su amo vendrá ahora y que no habrá guerra porque no quedará nadie para pelear. Ya se ha transmitido a Apocalypse el equivalente a 3 tubos boom de datos. Luego, en la toma final, Darkseid se pone de pie, una silueta contra un cielo en llamas. Él se queda de pie, la pantalla se va a negro. Así que sí, claramente muy similar a la película de 2017, pero esta es la versión de ese mundo. Después de esta película, a esta primera saga del DCIU se le daría un nombre, la saga del largo amanecer, simplemente el mismo título que la primera película. Más tarde ese año tendríamos Batman, La Corte de los Búhos, con Jessica Chastain interpretando al villano principal, Lincoln March. Bruce Wayne cree que conoce Ciudad Gótica mejor que cualquier otra persona viva. Esa certeza se hace añicos cuando encuentran a un concejal asesinado en una habitación cerrada con una pluma de búho en la mano, igual que en asesinatos sin resolver que datan desde la fundación de Ciudad Gótica. Bruce descubre referencias al Corte de los Búhos, una sociedad secreta que su padre creía que era real. Thomas Wayne intentó exponerlos y luego él y Martha fueron asesinados a tiros en un callejón. Bruce siempre creyó que Joe Chill actuó solo, ahora ya no está seguro. Riddler le muestra patrones forenses que apuntan a una mano invisible guiando Gotham durante 2 siglos. Bárbara descubre que archivos completos de la ciudad han sido borrados sistemáticamente. Lincoln March, un filántropo muy querido, se acerca a Bruce como un aliado mientras secretamente lidera la corte. El Talón, un asesino no muerto sacado de almacenamiento criogénico, persigue a Batman por túneles bajo Gotham en una secuencia que parece de película de terror. Bruce es capturado y la gran maestra Kane le revela la verdad. La corte ordenó la muerte de sus padres y permitió que Batman existiera porque el justiciero que luchaba contra asaltantes mantenía a la ciudad distraída del verdadero poder. March se revela como posible hermana de los Wayne y le ofrece a Bruce un lugar. Él se niega y quema su cuartel general. March escapa con un archivo de Cadmus que contiene vigilancia sobre cada metahumano en la Tierra. Ella hace una llamada diciendo que la Liga es un problema. Es hora de que construyamos algo que esté a la altura. Puede que hayas notado que la IA dijo que Batman recibe ayuda del Acertijo, y sí, ese es el caso. Por alguna razón, Claude decidió que el Acertijo no debería ser un villano, sino que debería comenzar como analista forense en el GCPD, apareciendo en Gotham Central y Batman Long Shadows, para luego convertirse en un aliado cercano de Batman, y nunca se vuelve malo. En realidad, nunca se convierte en el Acertijo. Detective Marciano, el último hijo de Maala Kandra, eligió a Yahya Abdul-Mateen como John Jones, su tercer papel en cómics, pero por alguna razón, y esta es una decisión muy inusual, el detective John Jones es interpretado por Ke Huy Quan, un actor completamente diferente. Esto significa que su forma marciana es Yahya, pero su forma humana es Ke Huy Quan. Raro. John Jones ha estado en la Tierra durante 40 años y nadie sabe que existe. Llegó en 1991 con su mundo ya destruido, aprendió a cambiar de forma y vivió docenas de vidas como personas que no existen. Durante 12 años ha sido el detective John Jones en Denver, resolviendo casos sin resolver que a nadie le importan y viendo a una consejera de duelo llamada Dra. Cross, quien piensa que es un policía solitario. Entonces aparece un cuerpo con el cerebro completamente borrado, una técnica de asesinato marciana. Su hermano gemelo, Mala Fa'ak, a quien creía muerto en la extinción, está vivo. Mala Fa'ak provocó la plaga telepática que mató a Marte porque creía que su especie era débil. Dejó a John como testigo, ahora ha llegado al mismo veredicto sobre la humanidad. La vida humana de John se derrumba, su pareja empieza a sospechar, el General Blanks despliega un equipo militar y el Dr. Cross supera sus defensas hasta que él le muestra su verdadera forma. Ella no grita, llora. El clímax es una batalla psíquica a través de las ruinas de Marte. Maala Fa'ak obliga a John a revivir la extinción. Lo que lo salva es su conexión humana, cada rostro que ha llevado, cada acto de bondad que ha recibido. Él encierra a su hermano en una jaula psíquica. En la escena final, Jean entra a la comisaría en su verdadera forma y dice una sola palabra, pregunta. Honestamente, fuera del reparto extraño, esta película suena bastante bien y no tiene conexión con la historia principal, lo cual es un soplo de aire fresco. Escuadrón Suicida es una serie de televisión con un elenco sorprendente. Claude decidió traer de vuelta un solo actor del DCU en todo el universo. Viola Davis como Amanda Waller, trayendo de regreso a Idris Elba, pero como Deadshot, y también incluyendo a Bloodsport, pero interpretado por Gerald Jerome. También está Saoirse Ronan como Harley Quinn, Walton Goggins como Rick Flag y el villano principal, John Hamm, como Maxwell Lord. Sin embargo, lo extraño es que la mayoría de estos personajes nunca regresan. Solo 1 o 2 de ellos lo hacen, por alguna razón. Amanda Waller no confía en la Liga de la Justicia, y Task Force X es su respuesta. Criminales con bombas en el cuello enviados a misiones que el gobierno puede negar. La primera misión del escuadrón los envía a una instalación clandestina de Cadmus en Kandahar que ha quedado incomunicado. Todos los que están dentro están vivos, pero vacíos, de pie, mirando, rendidos. Cadmus intentaba convertir la frecuencia de la antivida en un arma, y terminó convirtiéndolos a ellos en armas. El alcance se amplía cuando 12 sitios de Cadmus en todo el mundo quedan incomunicados. Maxwell Lord aparece como el multimillonario que financia en secreto a Cadmus, convencido de que controlar a los metahumanos es el único camino para la seguridad de la humanidad. Sin embargo, ya ha sido afectado por la frecuencia sin saberlo. El final lleva al equipo de regreso a Kandahar, donde Lord activa un arma que transmite la antivida a través de un hemisferio.
Enchantress se desata, pero Harley la calma sentándose frente a una diosa y diciéndole que sabe lo que se siente perderse a sí misma. El arma es destruida, Lord escapa y Waller revisa las grabaciones de los 12 sitios. El símbolo Omega está grabado en cada pared. Ella saca un archivo titulado Protocolos de contingencia de la Liga de la Justicia. Linterna verde. Noche más oscura marca el final de la fase 2. Esta es una versión de Noche más oscura que ocurre completamente en el espacio, por eso la Liga de la Justicia no está involucrada en absoluto. Los muertos se levantan usando los rostros de todos los que alguna vez amaste. La batería de poder central en Oa parpadea por primera vez en 4.000 millones de años, y en todo el universo el cadáver de cada linterna caído se levanta con un anillo negro en el dedo. Encuentran a las personas que los aman, hablan con sus voces, dicen todo lo que desearías que los muertos pudieran decir, y luego se alimentan, drenando la energía emocional y dejando cascarones vacíos que se unen a sus filas. La entidad detrás de esto es Necron, el señor de los no vivos, alimentado por una batería negra forjada con la desesperación acumulada de cada mundo que la frecuencia de la antivida ha tocado. Jon Stewart une a todos los cuerpos a través del espectro emocional. Verde, amarillo, rojo, azul, índigo, violeta, naranja por primera y única vez. Jon pelea contra su mentora muerta, Katma Tui. Hal enfrenta a amigos que enterró. La certeza de Sinestro se quiebra por primera vez. El ejército de los muertos crece con cada muerte y Necron no necesita pelear porque todo eventualmente muere. Jon canaliza las 7 luces al mismo tiempo, creando una luz blanca, la luz de la vida. Necron se retira, disminuido pero no destruido. Ganthet le dice a Jon que la luz blanca solo se ha manifestado una vez antes, en la propia creación, y que puede ser lo único que Darkseid teme. La toma final se aleja hacia Apocalipsis y vemos a Darkseid por primera vez. No está enojado, está interesado. Muy bien, voy a cortar el video aquí. Se supone que es un video de broma lanzado el 1 de abril, como broma de April Fools. Esperaba hacer todo en un solo video, pero eso habría terminado siendo demasiado largo. Me parece interesante cuántas veces la IA quería cambiar el género o la raza de alguien, cuántas veces dio elecciones de reparto ridículas, incluso personajes con edades que simplemente no tienen sentido. Muchas de las decisiones de diseño también son bastante malas, como el traje de Flash de Liga de la Justicia que creo que se ve muy mal, y los diseños de Escuadrón Suicida simplemente no tienen nada de especial. Muchas de las historias son derivadas de cosas que ya hemos visto antes, como Aquaman y especialmente la Liga de la Justicia. La IA estaba demasiado enfocada en Darkseid y la ecuación de la antivida, como si todo tuviera que ver con eso. Se sentía menos como un universo cinematográfico y más como una serie de televisión de una sola temporada que dura como 10 años, lo cual simplemente no funcionaría. También está demasiado enfocado en cuanto a los héroes. Realmente solo hay un lado del universo que se desarrolla, y ese es el de los linternas verdes. Fuera de eso, realmente solo hay 5 héroes en este universo, y el resto del universo tampoco se expande mucho más allá de eso. Está muy enfocado en los miembros fundadores de la Liga de la Justicia, pero supongo que esto sí encaja con el título de la saga, El Largo Amanecer. Toda la saga es el amanecer del universo DC, lo que significa que realmente solo comienza después de esta saga. El problema es que realmente no puedes hacer eso en live action, donde los actores envejecen y el tiempo realmente pasa. Tienes que tener un universo DC real dentro de la primera saga. La fase 3 abarca de 2032 a 2033 y se titula Fractura, y comienza con lo que supongo es un retcon porque Dick Grayson no ha aparecido hasta ahora. Pero Nightwing es la primera serie de televisión de la fase, protagonizada por Harry Dickinson como Dick Grayson, Nightwing, y Solomar Duenas como el recién introducido Tim Drake. Pero también Tarantula, interpretada por Aubrey Plaza, una actriz con un papel extraño en este universo donde anteriormente interpretó a Renee Montoya, reemplazando a otra actriz diferente y ahora interpreta a un personaje completamente distinto en Tarantula. Entonces, ¿qué estás haciendo, Claude? Diré una cosa sobre Nightwing. Este es mi póster favorito de toda la saga. Es un poco preocupante lo bien que terminó siendo. Dick Grayson deja Gotham sin despedirse. Después de una década bajo el mando de Bruce Wayne, se va a Bloodhaven para descubrir quién es sin la máscara. La ciudad es controlada de arriba abajo por Blockbuster, un jefe criminal mejorado químicamente que ni siquiera se molesta en esconderse. Dick se pone el traje en su tercera noche y no puede parar. Bárbara Gordon se convierte en su salvavidas a través de llamadas encriptadas. Tarantula, una vigilante que mata sin dudar, obliga a Dick a enfrentar por qué mantiene la regla de no matar. Tim Drake llega a mitad de temporada, un adolescente que descubrió la identidad de Batman y cree que el mundo necesita a Robin de nuevo. Dick llama a Bruce una vez, Bruce le dice que regrese a casa. Dick dice que Bloodhaven es su hogar ahora. Ninguno dice lo que realmente quiere decir. Blockbuster descubre la identidad de Dick y su pelea es brutal y personal. Dick gana, pero Tarantula ejecuta al Blockbuster derrotado antes de que él pueda detenerla. Ella se va, él se queda, le entrega a Tim un antifaz. Bárbara llama sobre algo enterrado bajo Bloodhaven que emite un zumbido a una frecuencia familiar. El símbolo Omega llena la pantalla. Superman, el hombre del mañana, trae de regreso a todos, incluido Lex Luthor, mientras presenta a Sam Lane y Metallo.
Clark Kent ha sido Superman durante 5 años, y el mundo está dividido sobre lo que eso significa. Lex Luthor ha pasado esos años posicionándose como la respuesta de la humanidad a la cuestión metahumana. LexCorp tiene contratos con el ejército, asociaciones con Cadmus y una imagen pública construida sobre el argumento de que la Tierra necesita su propia defensa. Lois Lane lo investiga y sigue topándose con obstáculos. El general Sam Lane, el padre distanciado de Lois, llega encabezando un grupo de supervisión de metahumanos que trabaja con Luthor porque los números lo asustan. Luthor presenta el Proyecto Metallo, un soldado moribundo llamado John Corbin reconstruido con tecnología de Cadmus y un núcleo de kriptonita presentado como energía limpia. Corbin no sabe que es un arma. Clark lo conoce como periodista y sus escenas se convierten en el corazón de la película. Un buen hombre consumido por algo que lo mantiene con vida. Luthor activa a Corbin durante un incidente en el escenario y Metallo ataca a Superman sobre Metrópolis. Clark se niega a contraatacar por completo. Le dice la verdad a Corbin. Corbin ve sus verdaderos archivos médicos, se arranca el núcleo del pecho y muere en los brazos de Superman. Lois publica todo. Luthor es intocable legalmente. La película termina con Clark preguntándole a Jor-El si Krypton tenía a un hombre como Luthor, y Jor-El dice que sí, y que ganaron. El planeta murió. En la escena post-créditos, un fragmento de la nave de Brainiac debajo del LexCorp está activo y se está comunicando con algo. Realmente no entendí el póster de esta película, como que es Clark Kent en una especie de audiencia en el Senado. ¿Por qué está él ahí y no Superman? Le pregunté a Claude y básicamente dijo que su identidad de alguna manera se hizo pública entre The Gathering Dark y Man of Tomorrow, y ahora está siendo interrogado por los gobiernos. Así que supongo que eso pasó fuera de pantalla, y supongo que ese es el nuevo status quo. La identidad de Superman es pública, y esta película comienza con él en una audiencia en el Senado siendo interrogado por el Senado. Jor-El ya aparece en 2 películas este año, ya que regresa unos meses después en The Flash Flashpoint. Claude parece pensar que podrán conseguir que Christopher Nolan haga esto. No sé cómo funcionaría eso. Flashpoint busca una adaptación muy fiel al cómic, mientras que por supuesto también la conecta con Apocalipsis porque no puedes tener nada independiente en este universo. Aparte de Detective Marciano, eso fue prácticamente lo único. Incluido en la historia está Thomas Wayne, quien por alguna razón también es interpretado por Adam Driver. Barry Allen rompe la única regla que juró que nunca rompería, corre al pasado y salva a su madre. Despierta en un mundo donde Flash nunca existió, no hay Liga de la Justicia, Kal-El fue capturado cuando era un bebé y mantenido en un búnker del gobierno, sin ver nunca el sol. Thomas Wayne sobrevivió al callejón en lugar de Bruce y se convirtió en un Batman que mata. Themyscira y Atlántida están en guerra, con versiones retorcidas de Diana y Arthur que están ahogando la mitad de Europa. Barry encuentra a Thomas y juntos restauran sus poderes, pero la fuerza de la velocidad está dañada. Town ya está en la línea de tiempo, argumentando que un universo sin Flash es uno que Darkseid nunca nota. El tercer acto es una guerra apocalíptica en las ruinas de Londres. Thomas lleva a Barry volando a la batalla, sabiendo que esta línea de tiempo muere si Barry tiene éxito. Le da a Barry una carta para Bruce. Town intercepta a Barry a toda velocidad y Thomas le gana un segundo con una bala del Batwing mientras cae envuelto en llamas. Barry entra a la fuerza de la velocidad y ve ambas líneas de tiempo, con su madre viva y con su madre muerta, y la deja ir. La línea de tiempo se reinicia con cicatrices que solo Barry puede ver. En la escena post-créditos, la fractura en la fuerza de la velocidad no se cura por completo, y el corredor negro comienza a moverse. Mujer Maravilla también aparecería en 2 películas este año, ya que unos meses después, Mujer Maravilla, La Corona de Hierro sería la segunda y de hecho la última película de Mujer Maravilla en esta saga. Y recuerda, en este punto, Penélope Cruz tendría 58 años, Diana ha pasado los años desde Dioses y Monstruos viviendo abiertamente como un símbolo de fuerza y compasión. Verónica Cale quiere destruir ese símbolo, no por celos, sino por principios. Una multimillonaria hecha a sí misma que salió de la pobreza con mucho esfuerzo, Cale desprecia a Diana por ser adorada simplemente por haber nacido como una diosa. Ella lanza una campaña sistemática para desmantelar todo lo que Diana ha construido, financiando legislación anti-metahumanos, exponiendo la existencia de Themyscira y atacando a los aliados más cercanos de Diana, como Edo, quien se esconde, y Némesis, quien se convierte en un doble agente cuya lealtad se fractura. El conflicto obliga a Diana a regresar a Themyscira, donde Magala revela que el fragmento de la ecuación antivida que las Amazonas han protegido durante 3000 años ha estado alimentándose de la magia de la isla, y que las batallas de la oscuridad creciente aceleraron la decadencia. Themyscira está muriendo. Hipólita lo ha sabido durante meses y no dijo nada. Diana lucha en 2 frentes, la maquinaria política de Kal-El y la muerte de su tierra natal. El clímax lleva a Kal-El a las costas de Themyscira con una fuerza militar privada. Diana la derrota no con una espada, sino con una propuesta. Ven a ver lo que estás destruyendo. Kyle entra a la isla, ve lo que queda y se va sin disparar un solo tiro. La isla aún muere. Las Amazonas se convierten en refugiadas. Diana lleva la corona de hierro que supone liderar a un pueblo que lo ha perdido todo. Le pregunté a Claude qué significaba que Diana ahora liderara a las Amazonas, qué le había pasado a Hipólita, y me dijo que Hipólita se negó a irse, así que se quedó mientras la isla se hundía lentamente en el océano y se fue con ella.
El enfoque en Darkseid realmente se puede ejemplificar con la siguiente serie, Los Mundos del Apocalipsis, que a pesar del título, en realidad es una serie de Big Barda. Barda es interpretada por Gwendolyn Christie, mientras que el señor Milagro, que es, supongo, el segundo personaje principal, es interpretado por Dev Patel. Apocalipsis no es un planeta, es una máquina. La serie sigue a Big Barda desde su infancia, cuando la separan de los brazos de su madre y la entregan al orfanato de Abuelita Bondad, donde es quebrada y forjada para convertirse en la líder de las furias femeninas. La serie abarca décadas, construyendo el apocalipsis como una civilización funcional orientada en torno a un solo principio teológico. Darkseid es la respuesta. La ecuación antivida no es el secreto aquí, es la escritura sagrada. El despertar de Barda comienza cuando conoce a Scott Free, un prisionero de Nueva Génesis criado en Apokolips como parte de un tratado de paz. Scott es todo lo que Apokolips dice que es imposible. Alegre, desafiante, escapando de cada jaula por pura terquedad, a Barda se le asigna la tarea de quebrarlo. En cambio, él rompe algo dentro de ella. Su amor se convierte en la rebelión más peligrosa en Apokolips. Desad busca la grieta en su lealtad, y el clímax es su escape, una fuga de la prisión a través del infierno. Darkseid los observa irse y no hace nada. Él quería que Nueva Génesis mirara a la Tierra porque en la Tierra está enterrado el fragmento final, y cuando resuelva la ecuación, quiere que todos estén mirando. Aquaman, la Guerra de los Siete Reinos, es esencialmente la versión del DCEU de Aquaman y el Reino Perdido, pero por supuesto, de nuevo con un poco de Darkseid. Arthur Curry ha sido rey de Atlantis durante 3 años y odia cada segundo. Los 7 reinos se están fracturando. Su sangre de la superficie lo convierte en un forastero para los tradicionalistas. Su negativa a expandir el ejército lo hace ver débil ante los reinos fronterizos, y su diplomacia con la superficie es vista como una traición, así que es un pésimo rey. Manta Negra regresa como el catalizador, usando tecnología atlante robada para organizar ataques en los reinos exteriores disfrazados como ofensivas militares de Atlantis. Para la mitad de la historia, 3 reinos han declarado su independencia y 2 se han aliado abiertamente con Manta Negra. Mera es la única consejera que sigue diciéndole a Arturo que el trono vale la pena luchar por el trono. Orm reaparece tras su exilio ofreciendo ayuda, y Arturo debe decidir si confía en su hermano, quien intentó ahogar el mundo de la superficie. La segunda mitad es una guerra bajo el agua, reino contra reino, mientras Manta Negra se acerca a la capital. Vulko muere defendiendo la ciudad. Arturo derrota a Manta Negra pero se niega a matarlo. Orm gana un lugar en la mesa, pero el cuchillo está más cerca de las costillas de Arturo. En la escena final, Arturo desciende a la bóveda sellada de la primera película. Las marcas ahora brillan, pulsando al ritmo de algo que se acerca. Él le dice a Mera que el océano tiene miedo. Nunca antes lo había sentido asustado. Claude incluso logró conectar las películas de Batman con Darkseid y la ecuación antivida. Batman Endgame concluye la trilogía mientras presenta al Guasón interpretado por Evan Peters. Bruce Wayne está cansado. Una década como Batman, una corte de los búhos, la revelación de que sus padres fueron asesinados por un sistema, todo eso le ha quitado algo. Alfred puede verlo, pero Bruno no lo admitirá. Entonces llega el Guasón, sin origen, sin historia, sin nombre real. Su primer movimiento es lo peor a lo que Bruno se ha enfrentado. Hace que la Liga de la Justicia se vuelva contra Batman usando una toxina que ataca la fuerza de voluntad. Bruno apenas sobrevive al primer acto, siendo cazado por sus propios aliados. Para cuando logra neutralizar la toxina, el Guasón ya ha contaminado el suministro de agua de Ciudad Gótica con una variante de acción lenta que no vuelve locas a las personas, sino que las vuelve apáticas. Un primo químico de la frecuencia antivida a la que no debería tener acceso. Bruno desciende solo en la Ciudad Gótica del Guasón. El Guasón afirma que ha estado vivo durante siglos, que la locura de Ciudad Gótica es una característica, no un síntoma, y que Batman es una broma que la ciudad se cuenta a sí misma. Su pelea final ocurre en una caverna bajo la ciudad donde se acumula una antigua sustancia negra. La cueva se derrumba. Bruno logra salir arrastrándose, el Guasón no. Bruno le dice a Alfredo que no sabe si podrá seguir adelante. Dick Grayson llega con Tim Drake, y algo cambia en Bruno. No es esperanza, sino la negativa a dejar que el Guasón tenga razón. La escena post-créditos muestra la mano del Guasón moviéndose entre los escombros. Está sonriendo. La Liga de la Justicia apareció en esta película, pero no fueron mencionados como parte del elenco, así que le pregunté a Claude al respecto, y él agregó específicamente a Superman, Mujer Maravilla y Flash. Así que cuando él dice la Liga de la Justicia, supongo que solo se refiere a esos 3 en esta película. La Liga aparecería de nuevo ese año en Liga de la Justicia, Apocalipsis ahora, agregando a Detective Marciano, Big Barda y Señor Milagro a las filas de la Liga para luchar contra voluntad de los enemigos, de Saad. Obviamente, Darkseid será el gran villano final, lo que significa que los villanos de las películas de la Liga de la Justicia son Steppenwolf, Desaad y Darkseid. ¡Qué emocionante! ¡Qué variedad! La Liga lleva la lucha contra Darkseid por primera vez. Después de años de ver cómo la frecuencia antivida se esparce por la Tierra y el cosmos, Batman le presenta al equipo una conclusión que ninguno de ellos quiere escuchar: esperar es perder. Cada día, Darkseid se acerca más a resolver la ecuación antivida, y cada fragmento que han encontrado en la Tierra pulsa con más fuerza. Scott Free y Big Barda, recién escapados de Apokolips, proporcionan lo que nadie más puede: un mapa. La Liga abre un boom tube y cruza al infierno.
Apocalipsis es industrial, opresivo, interminable, un mundo donde el cielo arde y cada ser viviente sirve a una sola voluntad. El equipo se divide. Batman, Linterna Verde y Flash asaltan la catedral de Desaad para destruir la maquinaria, reuniendo fragmentos de la ecuación antivida. Superman, Mujer Maravilla y Aquaman avanzan hacia el trono de Darkseid. Detective Marciano entra al plano psíquico y descubre miles de millones de mentes sometidas. Barda los guía a través de un mundo que conoce como una cicatriz. El asalto fracasa por completo. La catedral de Desaad es una distracción. Los fragmentos ya han sido enviados a la Tierra. Toda la invasión fue anticipada. Darkseid quería que la Liga estuviera fuera del planeta cuando comenzara el verdadero ataque. Batman se da cuenta de que lo han superado intelectualmente y el horror en su rostro es el momento más devastador de la película. Darkseid aparece en su primera escena larga y no pelea. Le dice a Superman con calma que la esperanza es un error matemático, que todas las civilizaciones que creyeron en ella estaban equivocadas y que la ecuación simplemente expresa lo que el universo ya sabe. Superman dice que no, Darkseid dice que eso es lo que todos dicen. La Liga apenas logra escapar a través de un boom tube que Barry mantiene abierto a una velocidad casi mortal. Regresan a una tierra que ya está cambiando. La gente se detiene en las calles, mirando hacia arriba, sintiendo algo que presiona contra sus pensamientos. Las piezas están en su lugar. En la escena final, la Liga está en la torre de vigilancia mirando hacia el planeta que no pudieron proteger. Nadie habla. La mano de Clark tiembla. Diana pone su mano sobre su hombro. Corte a negro. Esa fue la fase 3, una fase bastante llena de acción donde pasa mucho y la trama llega a su punto culminante. La fase 4 concluirá la saga del Largo Amanecer, no Largo Dong, Largo Amanecer y se titula Crisis Final. 2034 comienza con lo que finalmente es otra nueva franquicia de películas, Nuevos Dioses, el Evangelio de Darkseid. Mientras que las series de televisión se centraron en Big Barda y Señor Milagro, esta película también se enfoca en Big Barda y Señor Milagro. Espera, ¿dónde está Orión? Le pregunté a Claude si Orión aparece en algún proyecto, y él dijo que no, pero que debería. Le dije que debería decidir si aparece o no, y decidió hacer exactamente eso, así que Orión en realidad apareció en Nuevos Mundos de Apocalipsis, interpretado por Karl Urban en Apocalipsis Ahora, y ahora aparece aquí. La película sigue dos líneas de tiempo. El presente sigue a Scott Free, Big Barda y Orión, el hijo biológico de Darkseid, criado en Nueva Génesis, enviado de regreso a Apocalipsis en una misión diplomática que todos saben que es una trampa, ya que el tratado de paz entre los dos mundos se desmorona. Orión se une en contra de los deseos de Alto Padre porque quiere enfrentarse a su padre directamente. El pasado sigue a Darkseid, nacido como Uxas, mientras asesina a su hermano, roba la Fuerza Omega y desmantela todas las instituciones de su mundo hasta que no queda nada más que su voluntad. El joven Uxas no es un monstruo. Es un filósofo que veía el sufrimiento como la única constante del universo y decidió que rendirse era un acto de misericordia. La misión diplomática colapsa. Scott y Barda son encarcelados en el orfanato donde crecieron. Abuelita Bondad les da la bienvenida a casa. Barda casi se quiebra. Scott le toma la mano y espera. Orión enfrenta a Darkseid y Darkseid no pelea. Le dice a su hijo que la rabia es solo miedo con los puños en alto y que Orión ya le pertenece. Scott aleja a Orión del borde. Escapan, pero Darkseid consiguió lo que necesitaba. Confirmación de que el muro de la fuente se está debilitando y detrás de él se encuentra el componente final de la ecuación. Cada metahumano en la Tierra siente un susurro al mismo tiempo. Pasa, pero estuvo más cerca. Linterna Verde, la última luz. Concluye la trilogía de Linterna Verde. Aunque seamos honestos, Sinestro Corps era simplemente una serie de Linterna Verde. Considerando todo, el cuerpo de Linternas Verdes está muriendo. Después de la noche más oscura, el espectro emocional se desestabilizó. Los anillos están fallando, las baterías se están apagando y Oa está perdiendo luz. Entonces, Sinestro desaparece. John lo rastrea hasta las ruinas de Korugar y encuentra algo peor que un hombre muerto. Un hombre vacío. Parallax, la antigua entidad del miedo que estaba encarcelada en la batería central amarilla, ha consumido por completo a su anfitrión. Sinestro fue enterrado vivo dentro de su propia mente, mientras Parallax usa su cuerpo y empuña todos los anillos amarillos al mismo tiempo. La entidad comienza a cazar a las otras encarnaciones del espectro emocional por todo el universo, consumiéndolas una por una. Cada muerte apaga aún más el espectro. Hal Jordan se reúne con John para el último viaje. La última resistencia en Oa es más un funeral que una guerra. Los anillos fallan en pleno vuelo. Los linternas caen del cielo. John vuelve a invocar la luz blanca y la dirige al corazón de la entidad. Dentro hay un campo de batalla psíquico. Soranik llega hasta su padre, le dice que lo perdona. Sinestro usa su último vestigio de voluntad para atrapar a Parallax dentro de sí mismo de forma permanente, consumiéndolos a ambos hasta borrarlos de la existencia. El más grande de los linternas muere, no como un héroe ni como un villano, sino como un padre que finalmente escuchó a su hija. El espectro se restabiliza, Oa queda destruido. John sostiene un anillo blanco que no pidió. Ganted le dice que es la antítesis de la ecuación antivida. Darkseid vendrá por él.
Otro cierre de trilogía llega con el Flash entrando a la fuerza de la velocidad. Barry Allen ha estado reparando la fuerza de la velocidad fracturada desde Flashpoint, corriendo al flujo temporal entre misiones para unir la realidad, y eso lo está matando. Cada reparación le cuesta un recuerdo, una sensación, una parte de sí mismo que se disuelve en el relámpago. Iris es la primera en notarlo. Él olvida su primera cita, luego la voz de su madre. La fuerza de la velocidad está exigiendo pago, y la moneda es Barry Allen, y entonces llega el corredor negro, la muerte para los velocistas, una entidad al final de todo movimiento. Se mueve hacia atrás en el tiempo, matando velocistas que aún no han nacido, borrando el concepto de velocidad del universo. Donde quiera que pasa el corredor, el movimiento se ralentiza. Los corazones laten con menos frecuencia, la luz tarda más en llegar, pero Barry se da cuenta de que la única forma de detenerlo es entrar permanentemente en la fuerza de la velocidad, no solo visitarla, sino convertirse en parte de ella. Towner regresa una última vez, no como un enemigo, sino como la única persona que entiende lo que Barry está a punto de perder. Barry se despide de todos, le dice a Iris que la ama, visita a su padre. Le da a Bruce la carta de Thomas Wayne. Barry corre hacia el corazón de la fuerza de la velocidad y se enfrenta al corredor negro, no con una pelea, sino con una negociación. Se fusiona con la fuerza de la velocidad, convirtiéndose en el rayo mismo. Barry Allen deja de existir como hombre y se convierte en algo eterno. Iris está de pie en su porche y el viento sopla por un momento, así que cierra los ojos. Desde dentro de la eternidad, Barry puede ver todo, incluyendo una línea de tiempo frágil donde todo cambia. Él la impulsa hacia adelante. El acto final de Flash es una apuesta por la esperanza, hecha desde dentro de la eternidad. Y finalmente, 2035, un año en el que Jacob Elordi está trabajando hasta el cansancio, apareciendo en 4 cosas diferentes, y una de ellas es un programa de televisión. Eso es todo lo que lanzaron este año, comenzando con Superman, El último hijo, otro cierre de trilogía, pero más que nada, sirve como preparación para el gran final. Honestamente, más que nada, es como la primera película de una trilogía, o mejor dicho, de una cuatrilogía, todas estrenándose en un solo año calendario. Esto es algo que Claude realmente no tomó mucho en cuenta, especialmente ahora. Realmente no sería viable estrenar todos estos proyectos en un solo año, considerando que todos tienen a las mismas personas como protagonistas. Jacob Elordi, otra vez, estaría trabajando hasta el cansancio. No creo que él aceptara eso. Brainiac regresa, no para coleccionar la Tierra, sino para entregar algo. Una sola cápsula desciende sobre Metrópolis con un niño de no más de 5 años que tiene el ADN de Clark, creado a partir de una cámara Génesis encontrada en una nave colonial kryptoniana perdida. Brainiac le dice a Clark que el niño es la mejor esperanza de la humanidad o su extinción, dependiendo de quién lo críe, y luego se va. Clark lleva al niño a casa con Lois, lo llaman Jonathan. El niño tiene los poderes de Clark, pero nada de su control. Visión de calor cuando llora, vuela cuando sueña. Luthor actúa no con fuerza, sino con la ley, argumentando ante el comité de la senadora Swanwick que un niño kryptoniano es una preocupación de seguridad nacional. Su asedio legal es magistral, nunca alza la voz, poco a poco pone a la democracia en contra de un hombre que solo intenta ser padre. Mientras tanto, Jonathan comienza a manifestar algo más allá de las habilidades kryptonianas. Dibuja el símbolo Omega sin saber lo que es. Grita sobre fosas de fuego y una voz que habla en ecuaciones. Algo en su genética resuena con la frecuencia de la antivida. Clark se da cuenta de que Brainiac no entregó al niño por compasión. El niño es una llave que Darkseid necesita. El acto final es Clark defendiendo a su hijo contra fuerzas que convergen, la maquinaria legal de Luthor, un equipo de extracción de Cadmus y un boom tube que intenta llevarse al niño directamente. Clark pelea con una ferocidad que la audiencia nunca ha visto. Él gana. El holograma de Jor. Él aparece sin ser llamado, mira a su nieto y dice una palabra: esperanza. En la escena post-créditos, Darkseid habla: preparen la armada, vamos a la Tierra. Probablemente el proyecto menos viable de toda esta serie es Countdown, que es esencialmente una serie de televisión de la Liga de la Justicia estrenada el mismo año que una película de Superman y otras 2 películas de la Liga de la Justicia. Simplemente no tiene ningún sentido. Y si recuerdas, esto es live action. Esta saga no tiene proyectos animados, así que Countdown va así. Cada hilo converge. La frecuencia de la antivida se extiende por la Tierra de manera tan sutil que la mayoría de la gente no lo nota. Solo se sienten cansados. Las discusiones se detienen a mitad de la frase. Los artistas se quedan mirando lienzos en blanco. Big Sage, supongo que sigue vivo, identifica el patrón primero y transmite sus hallazgos. Waller activa todas las contingencias. Lincoln March reaparece, ofreciendo una alianza. Batman coordina desde la torre de vigilancia, reuniendo a todos. Nightwing, Tim Drake, Scott Free, Barda, los restos del cuerpo de Linternas, las Amazonas dispersas desde la muerte de Temisira. Cada héroe en los 30 proyectos recibe el mismo mensaje de Oracle. Es hora. La ola de antivida se intensifica, ciudades enteras se quedan inmóviles. Glorious Godfrey llega como el heraldo de Darkseid, apareciendo en todas las pantallas, diciéndole a la humanidad que su lucha no tiene sentido. Millones están de acuerdo. Barry se comunica con Iris desde dentro de la fuerza de la velocidad y le dice que puede ver una línea de tiempo en la que ganan.
frágil, improbable, y exige que cada persona tome exactamente la decisión correcta. La serie termina en la víspera de la invasión. La armada de Darkseid aparece cubriendo las estrellas. Su voz resuena en cada mente diciendo: "Yo soy la respuesta". Clark sostiene a Jonathan, besa a Lois y abre la ventana. Esto lleva a Liga de la Justicia, Antivida. Darkseid gana. La invasión ya está en marcha. Los parademonios de poder oscurecen todos los cielos. Los tubos boom se abren por todo el planeta. Y la ecuación antivida transmitiéndose a máxima potencia desde una torre erigida en las ruinas de Metrópolis. Los héroes luchan y pierden como una vela ante un huracán. Superman vuela hacia Darkseid y es alcanzado por los rayos Omega, forzado a arrodillarse mientras Darkseid pronuncia la ecuación en su mente. Clark resiste más tiempo de lo que cualquiera pensó posible, pero la ecuación no es un argumento, es una prueba. Superman cae, Mujer Maravilla lucha hasta que su espada se rompe y la ecuación la alcanza a mitad de paso. El anillo de Linterna Verde se apaga, el ejército de Aquaman se rinde. Cazador Marciano abre su mente al planeta y siente como 6.000 millones de conciencias se apagan. Cuando va a la mitad, la Tierra ya ha caído. Darkseid reina en Metrópolis y el mundo se arrodilla, pero Batman sigue en movimiento. No porque sea más fuerte que la ecuación, sino porque Bruce Wayne ha vivido en la desesperación desde que tenía 8 años, y eso no le resulta novedoso. Reúne lo que queda. Cazador Marciano, quien protegió su mente ocultándose en su propio dolor. John Stewart, cuyo anillo blanco titilaba pero resistió. Harley Quinn, a quien la ecuación no pudo dominar porque ella ya rompió su mente una vez y la reconstruyó por decisión propia. Scott Free, inmunizado por una infancia de pequeñas dosis en Apocalypse, y Barry Allen, una conciencia en el relámpago que impulsa una línea temporal frágil hacia adelante. No pueden vencer la ecuación con fuerza. Es correcto, el sufrimiento es real, la esperanza sí falla, pero la ecuación está incompleta. No toma en cuenta la decisión de seguir adelante de todos modos. El equipo de Batman ataca la torre y interrumpe la transmisión durante 11 segundos. 6.000 millones de mentes contienen el aliento. Los ojos de Clark se aclaran el tiempo suficiente para escuchar a Jonathan llorando. La ecuación lo toma de nuevo, pero su puño se cierra alrededor de algo que las matemáticas dicen que no debería existir. Darkseid lo ve. Por primera vez, no parece estar seguro. Y la película termina. Y finalmente, el gran final de la larga saga del amanecer, DC Universe Crisis Final. El universo está bajo la ecuación. La Tierra ha caído. Las estrellas se están apagando y las civilizaciones en todo el cosmos se están rindiendo, no ante ejércitos, sino ante una verdad que no pueden rechazar. La película comienza en silencio, calles llenas de gente inmóvil, océanos en calma, aves en el suelo. El único movimiento es el del equipo de Batman trabajando en las sombras de la Metrópolis muerta para construir una última oportunidad. Bruce ha estado estudiando la ecuación como un lenguaje y encontró lo que Darkseid pasó por alto. Toma en cuenta el sufrimiento, la entropía, la futilidad y la muerte. No toma en cuenta la elección de amar algo que sabes que vas a perder. Eso no es un error, es una variable que Darkseid eliminó porque no pudo resolverla. Bruce lo llama la ecuación de la vida, el plan es desesperado. John Stewart lleva la luz blanca al corazón de la aguja. Detective Marciano conecta cada mente libre sobreviviente en una red psíquica. Scott Free abre cada cerradura. Harley los mantiene cuerdos y Clark, aún de rodillas, con el puño apretado, tiene que escuchar una voz y elegir levantarse. La voz es Barry, un susurro desde dentro de la fuerza de la velocidad, desde su propio tiempo. Aún podrías salvarlos, Clark, aún podrías salvar a todos. Superman se pone de pie, no porque la ecuación lo libere, no lo hace. Él se pone de pie mientras le dice que se arrodille porque su hijo está llorando y porque una mujer en un puente hace 8 años necesitaba que alguien le dijera que valía la pena quedarse y él tenía razón. Clark vuela hacia la aguja y Darkseid pronuncia la ecuación completa. Clark siente cada argumento para la desesperación que el universo haya producido. No niega nada de eso, lo acepta. El sufrimiento es real, todo termina. Y entonces canta una sola nota que no lleva un contraargumento, sino algo que lo completa. El amor por las cosas que no duran. La decisión de construir algo que sabes que caerá. La nota resuena a través de la red del detective marciano, a través de la luz blanca de Stewart, a través de Barry en la fuerza de la velocidad en cada momento del tiempo. No es un arma, es una elección ofrecida a cada ser vivo. Seguir en el suelo o levantarse. El mundo elige. No todos al mismo tiempo, pero los suficientes. La ecuación se rompe porque nunca estuvo equivocada, solo estaba incompleta. Darkseid se debilita, se retira a Apocalypse, sintiendo por un momento lo que eliminó de su mapa. La toma final refleja la primera, un puente en Metrópolis, una mujer en la barandilla, una mano toca su hombro. No es Clark, es un desconocido que eligió verla. La mujer se da la vuelta y la película termina, así como la saga, y con la larga saga del amanecer terminada, tenía algunas preguntas para Claude. ¿Cómo? ¿Por qué no incluyó a otros como los jóvenes titanes, Flecha Verde, Superchica u otros? Y dijo que casi lo hizo, pero decidió no hacerlo porque no había espacio, lo cual es categóricamente falso. Pregunté por qué no hizo segundas temporadas y dijo que eso fue simplemente un error honesto.
Mirando hacia atrás, le daría a Gotham Central 3 o 4 temporadas, a Ala Nocturna, The Question y Sinestro Corps les daría 2, y las demás seguirían siendo series limitadas. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde para eso, y no quería agregar todo eso. Me sumaría mucho trabajo, así que decidí no hacerlo. Le dije que algunos de los castings eran raros, pero defendió todos. Defendió parecerse demasiado al DCEU, diciendo legítimamente que la base es el plano de Snyder. Eso me dio la idea de decirle que creara una nube de palabras de influencias, y Snyder está justo en la cima, como era de esperarse, seguido de algunos de los escritores de cómics más populares. Y también un poco del Arrowverse, un poco del DCAU, incluso el DCU de Gunn aparece un poco ahí abajo. Pero por alguna razón, el DCU de Snyder fue, por mucho, la mayor influencia, y eso es evidente cuando ves los videos. Y luego le pedí que hiciera una nube de palabras de personajes según sus apariciones, y como puedes ver, sí puso a los personajes más importantes como los más recurrentes. Superman y Batman tienen cada uno 10 apariciones, Diana y Jon Stewart tienen 9, y Barry y Arthur tienen 8. Que Darkseid tenga la mayor cantidad de apariciones fuera de los miembros fundadores de la Liga de la Justicia es increíblemente indicativo del enorme enfoque que Claude le da a la historia de la saga. En cuanto a las franquicias, podríamos ver algo generalmente similar, excepto que Superman está un poco más abajo y Linterna Verde recibe un proyecto extra. Batman obviamente está en la cima porque por supuesto así es. A pesar de su influencia, Zack Snyder no está incluido como creativo en este universo. En cambio, los creativos más influyentes son Jonathan Nolan, Denis Villeneuve y Alex Garland. Realmente le gustaba reutilizarlos. Y finalmente decidí abordar el comentario principal de mi primer video, que bromeaba sobre cómo, en Superman El Largo Amanecer, Claude dijo que Superman voló hacia el sol y casi muere. Se supone que Superman obtiene su poder del sol. Definitivamente esto no debería matarlo. Así que le pregunté a Claude al respecto y él respondió que no fue el sol lo que lo lastimó, sino el arma. El arma de Brainiac es la amenaza. Pues sí, claro, supongo. Al final, por supuesto, la IA realmente no pudo crear algo convincente y ciertamente no pudo crear algo original. Eso es lo último que podría hacer. Yo diría que los mayores problemas son los pésimos castings, estar demasiado enfocados en la historia de la saga y limitar demasiado la construcción del mundo de este universo. Hay muchas cosas que cambiaría, pero ese no es en absoluto el punto de este video. Podría usar la base de esta saga y cambiar algunas cosas aquí o allá, cambiar los castings, agregar cosas, quitar cosas y tal vez así podrías sacar algo bueno de eso. Pero sin la intervención humana, esto no es algo que haya terminado siendo bueno, en mi opinión. Puede que haya algunas cosas buenas. El póster de Nightwing honestamente sí me gustó. Ese estuvo bastante bien.